Hola gente, ¿qué tal? ¡Tatachín! Tenía muchas ganas de leer este libro, Los irregulares de Nankin Road, de Silvia Liaga, con ilustraciones de Inma Moya, que ahora os enseñaré, publicado en Nocturna, porque llevo leyéndola desde el primer libro que sacó sobre el mundo del K-pop, y la verdad es que siempre que leo algo de ella pienso, esto ya no la va a poder superar, porque se ha salido. Y siempre consigue dejarme con cara de, ¡oh! Lo ha vuelto a hacer. Y además tocando temas que a lo mejor pueden tener algún punto en común, pero que son diversos, porque aquí tenemos una novela de detectives, incluso se habla de Sherlock Holmes, de los irregulares de Baker Street, no se llamaba así, quedó muy mal, lo sé, pero bueno, incluso habla de figuras históricas como Sherlock Holmes, te traslada al mundo de Shanghái y lo hace de modo que tú realmente compras que estás en ese mundo, te sientes realmente como si estuvieras observando por la mirilla de la puerta los tejemanejes de los personajes, realmente consigue trasladarte a ese mundo de los personajes que ha creado, a esa época, en las descripciones que te ofrece, tanto del hotel donde va a pasar la mayoría de la acción, como del Shanghái, como... que la verdad es que me ha dejado flipadísima el libro. Ilustraciones de Inma Moya, os las voy a enseñar. Bueno, tengo que decir que me encantan estas guardas y después de leerme el libro me lo imagino como el papel de la pared del hotel, que a lo mejor es por eso que las han puesto, no sé. Y a ver, que vamos a las ilustraciones de Inma Moya, de nuestros protagonistas, que son brutales. Esperaros, porque estoy doblando el libro. Aquí tenemos a Emma. Emma me encanta como personaje, ahora os hablaré un poquito de ella. Shaoran. Aquí tenemos a Jonathan, Alice, Hubert y Margaret. ¿Qué hablar? Primero vamos a conocer a Emma y su hermana Alice cuando están viviendo en Londres. No tienen demasiado y bueno, Alice lleva años cuidando de su hermana pequeña porque sus padres murieron y hace todo lo posible para tener un plato de comida en la mesa, para tener un hogar donde dormir, pero están en una situación muy apurada. Emma, por su banda, pertenece a un grupo, es miembro de un grupo, que investigan y le ofrecen resultados de esas investigaciones, de esas observaciones al legendario Sherlock Holmes. Cuando empezamos el libro nos encontramos ese momento tan trágico en el que Sherlock Holmes ha muerto, persiguiendo a un maloso, Moriarty, y que caen por las cascadas. No sé si recordáis aquel momento. A mí me hizo mucha gracia que el creador de Sherlock Holmes decidiera matar a su personaje porque su personaje tenía más fama que él. Todo el mundo creía que Sherlock Holmes era como alguien vivo y al final fue que después te mato. Eso me resultó muy gracioso, ¿no? E incluso muerto sigue teniendo la fama que tuvo y creo que lo acabó resucitando, si mal no recuerdo. Anyway, que me lío. Nos encontramos a estos dos personajes. Alice recibe una oferta de matrimonio, pero no quiere casarse simplemente porque no pueda tener suficientes recursos. Y en ese mismo momento recibe una carta de su hermana Margaret que las invita a ir a vivir a Shanghái y a trabajar en el mismo hotel en el que ella trabaja. Entonces aquí empezaremos nuestro viaje a Shanghái. La reseña no va a tener ningún tipo de spoiler, solo voy a explicar algunas cositas, ¿vale? Y bueno, se van a vivir a Shanghái, donde Emma enseguida hace buenas migas con Shaoran, que es un chico que trabaja en la recepción del hotel, y con Jonathan, que es un chico que su padre lo ha dejado en el hotel, en una suite, en una habitación, en la planta de arriba, que es donde viven, y el padre viene de uvas a peras a verlos. Nos vamos a encontrar también en la figura de Hubert, que es la persona que lleva el tema del hotel, siempre esperando que el padre de Jonathan aparezca de tanto en tanto, que realmente es el jefe del hotel. La verdad es que hay muchísimas cosas, es una novela detectivesca porque nos vamos a encontrar con todo de situaciones, porque el padre de Jonathan no viene más a menudo, porque Jonathan es un personaje así tan retraído que tiene como ansiedad social, cosa que me ha gustado mucho ver en un vídeo, en un libro. Hay un montón de cosas geniales. No os quiero hablar mucho de lo que es el plot del libro porque quiero que os sorprendáis como yo. La verdad es que hay cosas que a lo mejor puedes sospechar, lo cual creo que está hecho a propósito obviamente por Silvia, pero hay un montón de cosas que te dejan súper sorprendida. Además, está escrita a dos tiempos, que eso os lo quería comentar. El tiempo actual está tal y que así en blanquito, y cuando se habla del pasado, de lo que pasó en una situación del pasado, nos lo vamos a encontrar en color grisito y, como veis, lo que pasó en Karlovy Vary. Y se va a ir intercalando con la novela en el momento actual para que vayamos entendiendo qué es lo que pasó, qué es lo que ha influenciado que los personajes que nos vamos a encontrar, ciertos personajes de los cuales no voy a decir nada, estén en la situación en la que están en el momento actual. Las dos líneas me han encantado, me ha gustado mucho lo que se descubre en la línea del pasado, la línea grisita. No la leáis, leedlo intercalado, que mola muchísimo, y me ha parecido
muy coherente el modo en el que son los personajes en el momento actual, teniendo en cuenta lo que les ha pasado en el pasado. Y me han gustado mucho las relaciones interpersonales que se crean entre los personajes, que una de las cosas que me gusta mucho de Silvia Aliaga es que crea unos personajes que son súper humanos. O sea, yo soy una lectora de personajes, lo he dicho millones de veces, y mientras los personajes estén súper bien hechos, me puedo leer una novela que a lo mejor la historia baile un poco, pero si es al revés, que los personajes no hay nada que hacer. En este caso las dos cosas están geniales, la historia y los personajes. Como decía, nos vamos a encontrar a Emma. Emma es una chica súper echada para adelante, es una chica que no le da miedo, no es una persona perfecta. Ella misma lo dice en más de una ocasión, suele meterse en problemas, es una persona que se ha tenido que sacar las castañas del fuego, aunque su hermana siempre ha cuidado de ella, pero bueno, al quizás no tener un nivel adquisitivo más alto o no ser de la nobleza, de la clase alta, como queráis llamarlo, pues se juntaba pues con esta panda de chicos que sacaban información para Sherlock Holmes y a la vez pues si tenían que vaciar un bolsillo lo vaciaban. O sea, es una ladrona de estas de... Y me ha gustado mucho ver este personaje aquí, ver que realmente no es mala, sino que es una persona que ha hecho lo mejor posible con la situación que se le ha dado presente, y me gusta ver cómo eso ella no lo pierde. Incluso cuando se va a vivir a Shanghái sigue teniendo esas maneras de hacer, pero veremos que lo pone a favor del bien, si se puede decir así, sin decir muchos spoilers. Pero me gusta ver esas mujeres enérgicas liderando los libros, que sí, que hay hombres que las acompañan, que hay hombres que las ayudan, pero en más de una ocasión son ellas quien toman las riendas de la situación y deciden qué hacer y qué no hacer. Pero eso no quiere decir que no se pongan tontas a veces en según qué situaciones, lo cual es maravilloso. Tontas en plan de tiernas, quiero decir. Me ha encantado Emma. Xiaoran es un personaje que al principio le podemos encontrar un poco distante. Me ha gustado muchísimo las cosas que plantea, como que él, siendo nacido en Shanghái, tenga accesos prohibidos en según qué zonas porque las guardan para los turistas, y una persona nativa como que... Me ha gustado mucho que te hagan plantear esas situaciones de que a veces las personas invasoras que llegan a otra ciudad no deberían colonizarla en el modo en que lo hacen, y eso te hace pensar muchísimo. Me ha gustado muchísimo Xiaoran por lo que decía, que al principio parece un personaje reservado, serio, pero a la medida que se va abriendo vas viendo que sabe cómo lidiar con Emma y ponerse al nivel de Emma, y no voy a decir muchísimo más de ese personaje, pero me gusta mucho cómo cuida de su mejor amigo Jonathan y de otra persona que se llama Wei Lin, que no os voy a revelar mucho de ese personaje porque quiero que lo descubráis y que os enamoréis de ese personaje tan tierno, tan listo y tan Sherlock Holmesiano que aparece en el libro. Aquí tenemos a Jonathan, el chico que os comentaba, le gusta estar más encerrado en su habitación que enfrentarse al mundo exterior. Parece ser que algo le ha podido pasar o no, a lo mejor simplemente tiene ansiedad social. Me gusta ver personajes así en los libros porque no todo el mundo es social butterfly. Hay gente que le cuesta relacionarse, hay gente que pues a lo mejor prefiere quedarse en casa con un libro, hay gente que le gusta tener que se toque todo tipo de cosas en los libros, y bueno, es un personaje que va a evolucionar mucho. Al principio es como un poco fantasma en el aspecto de que aparece solo en situaciones determinadas, por la noche, que no se deja ver mucho, y acaba siendo un personaje que se solidifica y que tiene un carácter brutal. Me ha gustado muchísimo Jonathan también, me han gustado todos los personajes. A Habert, el dueño del hotel, en algún punto creo que lo comparan con un vampiro. Es un personaje que me ha gustado muchísimo, es un personaje que se nos va a explicar muchísimas cosas de él, y es un personaje al que he querido mucho, del que no voy a desvelar casi nada porque haría spoilers y prefiero que lo descubráis, como hice yo, leyendo el libro. Alice, la hermana mayor, me gusta muchísimo, que es quien cuidó de Emma, quien tiró para adelante la familia, y me gusta que se pare un momento a pensar ahora que la situación es mejor y diga, estoy contenta con lo que he hecho, lo volvería a hacer, pero quizás ahora es el momento de cuidarme un poco a mí, de ¿lo merezco o no lo merezco? Me gusta que haya ese momento en que ella se plantee si realmente merece el hecho de alzar la voz y decir, ahora es mi momento. O sea, no es una cosa que pase de un día para otro, sino que es una evolución de un personaje que lo ha tenido muy duro y ahora ve que puede abrirse a nuevas aventuras en su vida, que puede pedir más de su vida, y bueno, si lo va a hacer o no, y apoyada por Margaret, la hermana que las manda a Shanghái, que es una hermana que vemos menos, pero me ha encantado. Creo que necesitamos un spin-off sobre la vida de este personaje, de los viajes que hizo alrededor del mundo, que es lo que la llevó a eso. Una mujer muy moderna y muy echada para adelante. Me encantan todos los personajes. Es que quería explicaros millones de cosas sobre este libro, pero no os quiero explicar nada más porque es brutal. La verdad es que me ha gustado muchísimo los personajes secundarios que aparecen. Evelyn y Cloud me han encantado. Me han encantado. Montgomery también es un personaje que es más... bueno, el padre de Jonathan. También me ha gustado muchísimo todo lo que lleva ese personaje detrás suyo.
Me ha gustado que se toque el tema de las mafias en Shanghái, me ha gustado un montón de cosas. La verdad es que es un libro que he devorado. Tiene como 200 páginas, no sé cuántas tiene, 200 digo, tiene unas 350 páginas y lo he devorado, no podía parar de leer. Los personajes son geniales, como decía, la manera de narrar de Silvia hace que no puedas parar, vayas capítulo tras capítulo. La información que te da, la manera en que recrea el Shanghái de la época, los mercados, todo, la concesión, la influencia o ocupación británica. Brutal, brutal, brutal. Si os han gustado los libros de Silvia Aliaga anteriores, yo creo que este, a la fecha de hoy, es el mejor que ha escrito, a mi gusto. Estoy deseando leer el próximo para decir lo mismo del próximo. Este es lo mejor que ha escrito. Pero realmente es una autora a la que tendríais que echarle un ojo porque es una maravilla los personajes que crea, los mundos que retrata y cómo te hace sentir en casa dentro del libro y cómo te hace pensar, todo esto me lo creo, lo compro. Me voy a callar porque no sé cuánto rato llevo hablando, pero como 10 minutos. Gracias por verme y leedlo.